customer, shoots and kills a man who was robbing a restaurant. 5 de enero de 2023, un hombre desconocido estaba cenando en el ranchito Taqueria en South Gessner Road, en el suroeste de Houston, cuando un ladrón entró con un arma. El ladrón no sabía que encontraría a su rival en el comensal, ya que no salió con vida. Estas son víctimas que se vengaron de atacantes en cámara. Surveillance footage from inside the house shows armed men running rampant. About a minute later, a woman holding a gun comes out from the back room. 没有选择的，我就拿了我的枪，抢在那边的枪出来。 16 de septiembre de 2016, alrededor de las 3:45 am, Chen Fengshu, una mujer asiática de 40 años y empresaria en la industria de restaurantes y mariscos, se encontró cara a cara con 3 intrusos armados dentro de su casa en el condado de Gwinnett, Georgia. Chen Fengshu había estado quedándose en la residencia del condado de Gwinnett por conveniencia relacionada con su trabajo, junto con su empleado Rubén Mejía. Ambos estaban en habitaciones separadas cuando ocurrió la irrupción. Los atacantes fueron identificados más tarde como Antonio Leaks, de 28 años, de Atlanta, y 2 hombres negros no identificados, que se creía tenían entre 20 y 30 años, aproximadamente de 1,80 m de estatura. Los 3 sospechosos estaban armados con pistolas. Las cámaras de vigilancia de la residencia captaron claramente su entrada y acciones. Los 3 hombres entraron por la puerta principal sin máscaras, mostrando una audacia que señalaba historial criminal previo. Aunque los detalles sobre sus antecedentes eran limitados, la policía se refirió a ellos como armados y peligrosos, y notó su disposición a disparar, sugiriendo delitos violentos anteriores. Cuando comenzó el incidente, Leaks y sus cómplices irrumpieron en la casa, sorprendiendo primero a Mejía. Uno de los hombres le apuntó con un arma y exigió dinero. Mejía recordó más tarde que intentó hacer el mayor ruido posible con la esperanza de alertar a Fengshu. Su plan funcionó. Despertada por el alboroto, Fengshu tomó su pistola e intentó llamar al 911. Cuando la llamada no pudo conectarse, salió de su habitación aún en pijama y sosteniendo tanto su pistola como el teléfono. Fengshu se encontró con los hombres armados en el pasillo, mientras ellos estaban ocupados buscando objetos de valor en una habitación llena de cajas de cartón. Las imágenes de vigilancia muestran a Fengshu disparando múltiples rondas contra los intrusos, quienes inmediatamente se dieron vuelta e intentaron huir. Un sospechoso salió corriendo por la puerta principal, y otro, el hombre con sudadera con capucha, cruzó el pasillo apuntando su arma a Fengshu mientras pasaba, antes de romper la puerta de vidrio trasera para escapar. Durante el intercambio, Fengshu le disparó a Leaks en el torso. Él colapsó en la entrada y murió en la escena, a pesar de que los oficiales intentaron aplicarle resucitación cardiopulmonar durante más de 15 minutos. Al menos uno de los sospechosos devolvió el fuego durante el caos. Afortunadamente, ni Fengshu ni Mejía resultaron heridos. Después del tiroteo, Fengshu y Mejía revisaron la casa juntos, encendiendo las luces y asegurándose de que el otro estuviera bien. Mejía tomó la pistola de Fengshu y vio que había disparado todas las balas. Fue en ese momento que finalmente logró comunicarse con el 911. Where are they now? They won because I got a gun. La policía del condado de Gwinnett respondió rápidamente a la escena, transportaron a Fengshu y a Mejía a la sede para interrogarlos. No se presentaron cargos contra Fengshu, ya que los investigadores confirmaron que había actuado en defensa propia. La ley de Georgia permite el uso de fuerza letal bajo la doctrina del castillo y las disposiciones de mantente firme cuando alguien enfrenta un delito grave violento, como un robo a mano armada. Poco después, la policía publicó las imágenes de vigilancia y fotos de los otros 2 sospechosos con la esperanza de que el público pudiera identificarlos. Las imágenes mostraban claramente sus rostros, ya que no intentaron ocultar sus identidades. La audacia del crimen, especialmente la decisión de irrumpir en una casa sin máscaras, fue descrita por la policía como inusual y peligrosa. Las autoridades también creían que los sospechosos habían huido en un vehículo. 29 de marzo de 2018, 18 meses después de la irrupción, uno de los hombres que huyó fue arrestado e identificado como Bernard Eugene Little, un hombre de 35 años de Atlanta. Fue ingresado en la cárcel del condado de Gwinnett y acusado de homicidio grave y robo a mano armada. En Georgia, bajo la regla de homicidio grave, un cómplice puede ser acusado de asesinato si alguien muere durante la comisión de un delito grave, incluso si ese cómplice no causó directamente la muerte. El tercer sospechoso, visto en las imágenes de vigilancia usando una gorra de béisbol,
Hall permaneció prófugo en ese momento. La policía continuó instando a cualquiera con información a contactarlos o a contactar a Crime Stoppers, enfatizando la amenaza continua que el sospechoso representaba para la comunidad. Después del evento, Chen Fengshu relató el incidente en una entrevista con CCTV Plus. 没有选择了，我就拿了我枪藏在那边的枪拿出来，扒一下我就出来了，看到这陌生的，我就砰一声。 Describió cómo intentó llamar al 911 antes de recurrir a su arma de fuego. 当时没有想到害怕，但只是想到怎么去应付。 Su rápida acción, explicó, fue guiada por el instinto y un sentido de venganza contra los intrusos más que por miedo. Poco después del incidente, Chen Fengshu regresó a su negocio, aunque el evento traumático sin duda dejó efectos duraderos. Abril de 2013, Lauren Clark, una estilista de 27 años en Washington, D.C., estaba trotando por su vecindario en Glover Park cuando fue atacada violentamente. Aunque el caso llegó a los tribunales y se dictó una sentencia, Clark se sintió insatisfecha con el juicio y decidió buscar su propia venganza. Clark, una mujer delgada de 1,65 m, con pasión por la peluquería, había crecido en la zona rural de Illinois. Al momento del ataque trabajaba en Immortal Beloved, un popular salón en la calle 14. El 10 de abril de 2013, después de terminar su turno alrededor de las 8 p.m., se cambió a unos leggings y una camiseta sin mangas para salir a correr. Correr era su entrenamiento económico, ya que lo veía como un escape terapéutico después de largos días con clientes. Alrededor de las 11:45 p.m., cerca de la calle 37 y Tonlow Road, un hombre la agarró por detrás, empujó su mano entre sus piernas, le cubrió la boca y la arrojó a la acera. Clark luchó, girando sobre su espalda, arañando su rostro y haciendo que sus lentes se cayeran. El atacante la golpeó, robó su teléfono y huyó. El agresor, Jairo A. Cruz, era un chef de 24 años que ascendía en la escena gastronómica de Washington, D.C. Cruz perdió a su padre por alcoholismo a los 12 años, un evento que su defensa luego dijo que lo dejó emocionalmente retraído. Después de huir, Clark lo persiguió brevemente antes de detener a un oficial de la policía metropolitana. Ella lo identificó en la escena y la detective Yvette Maupin tomó muestras de ADN de sus manos, notando los arañazos en el rostro de Cruz como evidencia sólida. La policía lo arrestó minutos después del asalto, mientras caminaba solo por la calle 37 con arañazos frescos en la cara. Curiosamente, Cruz confesó haber atacado a Clark y a otra mujer más temprano esa noche cerca del observatorio naval. La otra víctima también era una mujer de 27 años que estaba en un scooter motorizado cuando él la agarró. La otra víctima, quien gritó y se alejó conduciendo después de que Cruz la agarró, llamó al 911 desde su casa. Durante los procedimientos judiciales, él admitió haber agredido a otras 4 mujeres en Washington, D.C., aunque nunca fue arrestado ni acusado por esos incidentes. No había arrestos previos documentados, pero su confesión reveló un patrón de atacar mujeres solas por la noche. De hecho, los fiscales dijeron que sus acciones parecían planificadas y deliberadas, como las de un delincuente habitual. La policía clasificó el ataque a Clark como abuso sexual de tercer grado mediante fuerza y robo, ambos delitos graves, debido al derribo, contacto sexual y golpe. Sin embargo, la fiscal asistente de Estados Unidos, Sharon Marcus Curran, acusó a Cruz de delitos menores, abuso sexual por ambos ataques, agresión por el golpe y robo de segundo grado por el teléfono. Clark, esperando que los cargos de delito grave se mantuvieran, sintió que la reducción fue una traición. También creía que el sistema de justicia tenía un caso claro, pero lo manejó mal. En junio de 2013, Cruz firmó un acuerdo de culpabilidad y los fiscales retiraron el cargo de robo y uno de los cargos de abuso sexual relacionados con la segunda mujer. Durante 4 audiencias en el otoño de 2013, el juez Truman Morrison, un veterano juez del Tribunal Superior de Washington, D.C., sentenció a Cruz a 10 días en la cárcel y 5 años de libertad condicional. Curiosamente, Cruz cumplió su sentencia únicamente en sus días libres, que eran lunes y martes. Esto se hizo para acomodar su trabajo como chef. También se le prohibió contactar a Clark o a la otra víctima, pero no fue puesto en el registro de delincuentes sexuales,
ya que los cargos menores no calificaban. El juez Morrison llamó al caso un delito menor serio, pero consideró el arrepentimiento de Cruz. La sentencia también fue influenciada por el alegato de su abogado defensor de que las acciones de Cruz fueron resultado del abuso del alcohol, habiendo consumido 20 bebidas antes de los ataques. Clark, quien presentó una poderosa declaración de impacto describiendo el trauma vívido del asalto, quedó devastada por la sentencia indulgente. Se perdió la audiencia final por no poder seguir faltando al trabajo y se enteró por el fiscal Danny Nguyen que Cruz trabajaba en un restaurante llamado The Brixton, un lugar que ella había visitado después del ataque. La insatisfacción de Clark con el sistema de justicia creció a medida que se encontraba repetidamente con Cruz. En octubre de 2013, lo vio afuera del bar Black Cat, a solo 6 metros de distancia, usando una camisa de franela a cuadros. En 2014, una búsqueda en Google reveló que Cruz había sido ascendido a chef de cuisine en Vidalia, que estaba a una cuadra de su nuevo apartamento en West End. Temiendo por su seguridad, obtuvo una orden de protección civil de 1 año en septiembre de 2014, que exigía que Cruz se mantuviera alejado de su casa y del salón. Sin embargo, en octubre de 2014, lo vio entrar en un estacionamiento cerca de su apartamento, haciendo contacto visual con ella. Para 2017, sufriendo ataques de pánico y en terapia, Clark descubrió que Vidalia había cerrado. Revisando el Instagram de Cruz, descubrió que él había ingresado a Le Diplomate a finales de 2016, un restaurante que ella frecuentaba. La idea de que Cruz pudiera haber preparado su comida la enfermó. Revisando los registros judiciales, descubrió que Cruz había sido trasladado a libertad condicional sin supervisión el 10 de abril de 2017, sin que ella fuera notificada, violando sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Crimen de 2004. Un oficial de libertad condicional admitió que Cruz nunca recibió la evaluación obligatoria para delincuentes sexuales, habiendo sido tratado como un delincuente de bajo nivel en lugar de un agresor. Sintiendo que el sistema la había abandonado, Clark tomó acción. En la primavera de 2017, escribió una carta anónima a Le Diplomat, con ayuda de su amigo y gerente de bar Said Haddad, detallando los crímenes de Cruz contra ella y otras 5 mujeres. Instó al restaurante a actuar, advirtiendo sobre una campaña de concientización. El 6 de junio de 2017, Clark dio un paso más y distribuyó volantes a lo largo de la calle 14 con fotos de Cruz y detalles del caso judicial, con el encabezado: "Este hombre ha agredido a 6 mujeres en Washington, D.C." Los volantes se difundieron en línea y el Washington City Paper publicó una historia. Esto luego llevó a que otras mujeres se presentaran con acusaciones. La primera fue Emily Schimmel, quien salió con Cruz en 2016 y afirmó que él la agredió mientras ella estaba intoxicada e incapaz de consentir. Juliana Clark, una ex empleada de Vidalia, también alegó que Cruz la manipuló para tener una relación sexual, la manoseó y la presionó para tener relaciones sexuales en el cuarto de almacenamiento. Otra empleada de Vidalia afirmó actos similares no consensuados. Después de las múltiples acusaciones, Cruz fue despedido de su puesto en Le Diplomat 2 meses después. También, en septiembre de 2017, la abogada de Clark, Christine Eliasson, consiguió una nueva audiencia, argumentando que la falta de notificación era ilegal. Clark también reveló que el trauma la cambió para siempre y que denunciar la agresión se sintió como inscribirse para ser retraumatizada. Al final, el juez Morrison se disculpó, restableció la libertad condicional supervisada y ordenó la evaluación atrasada. Clark, quien dejó de correr después del ataque, continúa viviendo con el trauma, pero sus acciones expusieron a Cruz y empoderaron a otras personas para hablar. Customer shoots and kills a man who was robbing a restaurant. En 2013, Eric Eugene Washington fue sentenciado a 15 años de cárcel después de ser arrestado por un robo a mano armada que dejó a un hombre muerto. Nadie sabía que pronto encontraría a su rival, ya que estuvo involucrado en otro robo después de su liberación. 5 de enero de 2023, a las 11:30 p.m., un hombre de 46 años estaba sentado tranquilamente dentro de El Ranchito Taqueria en South Gessner Road, en el suroeste de Houston. Estaba cenando con un amigo cuando un hombre enmascarado, vestido de negro, entró al restaurante sosteniendo lo que parecía ser una pistola. El ladrón apuntó el arma a los 10 clientes en el restaurante, gritando exigencias y recolectando su dinero y billetes
billeteras a punta de pistola. Uno de esos clientes era el hombre no identificado con la camiseta gris, un individuo que más tarde estaría en el centro de un encuentro mortal captado completamente en cámara. El ladrón fue identificado por la policía como Eric Eugene Washington, de 30 años. Antes de este incidente, Washington tenía un historial de arrestos y condenas, y no era ajeno a intimidar o amenazar a otros para obtener beneficios personales. De hecho, según los registros judiciales, este no era el primer robo de Washington. En 2013, Washington y otros fueron acusados de asesinato capital después de que un hombre fue asesinado durante un robo a mano armada, según los fiscales. El cargo luego fue cambiado a robo agravado con un arma mortal y Washington fue declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión. Aunque no está claro exactamente cuándo fue liberado Washington, fue arrestado nuevamente el 16 de diciembre de 2022, cuando las autoridades dijeron que empujó a su novia al suelo y la arañó. Washington fue acusado de violencia familiar como delito menor y fue liberado con una fianza de reconocimiento personal. A pesar de estos repetidos encuentros con la ley, Washington no dejó su vida delictiva. Así que, cuando entró en esa taquería, continuó un ciclo de comportamiento criminal que ya había llevado a consecuencias en el pasado. Como confirmó más tarde la grabación de vigilancia, Washington se movió de mesa en mesa, agitando su arma y exigiendo objetos de valor a los clientes aterrorizados. La mayoría cumplió sin resistencia. La atmósfera en el restaurante era tensa, con los clientes visiblemente asustados y agachándose bajo las mesas. Pero cuando Washington pasó junto al hombre de la camiseta gris, quien ya había entregado sus pertenencias, la situación cambió. Con la espalda de Washington volteada, el cliente sacó un arma y abrió fuego. Se realizaron 9 disparos. Washington colapsó cerca del frente del restaurante antes de que el hombre no identificado que le disparó se levantara, se colocara sobre él y disparara una vez más a quemarropa. Fue en ese momento que el tirador recogió el arma y se dio cuenta de que era un arma de juguete. Aunque el hombre estaba visiblemente enojado por el hecho de que acababa de matar a un hombre que sostenía una pistola de plástico, recuperó el dinero robado del cuerpo sin vida de Washington y lo devolvió tranquilamente a las otras víctimas en el restaurante. Luego arrojó la pistola falsa contra la pared y abandonó la escena en una camioneta de modelo antiguo antes de que llegara la policía. Todo el evento fue captado por cámaras de vigilancia y rápidamente se volvió viral en línea. Cuando la policía revisó las imágenes y examinó el arma, confirmaron que la pistola que Washington había utilizado no era real. Era una pistola de aire comprimido de plástico, posiblemente una réplica de Airsoft. Sin embargo, bajo la ley de Texas, la apariencia del arma y la amenaza percibida son lo que importa para determinar si el uso de fuerza letal está justificado. Según las secciones 931 y 932 del Código Penal de Texas, una persona puede usar fuerza letal para protegerse a sí misma o a otros si cree razonablemente que es necesario para evitar un daño o la comisión de un delito violento. El hombre que realizó los disparos no permaneció en la escena. Más tarde fue localizado por medio de su abogado, quien contactó al Departamento de Policía de Houston y a la oficina del fiscal del condado de Harris. El hombre dio un relato completo del incidente y cooperó con la investigación. Su abogado afirmó que el tiroteo no fue algo que su cliente tomara a la ligera y describió la carga emocional que el hombre llevaba por quitar una vida humana, incluso bajo el estrés de la defensa propia. La policía de Houston también intentó identificar y hablar con otros clientes que estuvieron presentes esa noche, pero que se fueron antes de que llegaran las autoridades. Enero de 2024, después de casi un año de escrutinio legal, un gran jurado del condado de Harris tomó una decisión. El gran jurado se negó a acusar al tirador. Determinaron que no había suficiente causa probable para proceder con cargos criminales. Este fallo exoneró oficialmente al hombre de cualquier delito y coincidió con la postura sostenida por muchos expertos legales familiarizados con las leyes de defensa propia de Texas. El abogado Juan L. Guerra Jr., quien representó al tirador, afirmó que el cliente no tenía intención de desempeñar el papel de justiciero. En cambio, el hombre actuó en defensa de su vida y de las vidas de otros en el restaurante. Guerra explicó que la decisión del tirador fue especialmente personal, porque sentado frente a él durante el robo estaba su mejor amigo. El propietario del restaurante, Pedro López, también apoyó públicamente la decisión del gran jurado. Llamó héroe al tirador y le atribuyó haber salvado potencialmente múltiples vidas esa noche. López enfatizó que si Washington hubiera llevado un arma real, la situación podría haber sido mucho peor.
También expresó pesar de que el cliente no hubiera regresado al restaurante desde el incidente, probablemente por preocupación por su seguridad y privacidad. Sin embargo, la identidad del tirador permaneció protegida y él continúa viviendo con las consecuencias emocionales de su decisión. Aunque legalmente exonerado, expresó a través de su abogado que el trauma de quitar una vida, incluso en defensa propia, permanecería con él. El hombre no celebró el resultado. En cambio, pidió a los medios y al público que respetaran su privacidad y reconoció la seriedad de todo el evento. Not without a fight. A young woman won't back down as a knife-wielding robber goes after her. I went for it. When I went for it, when I bent down to grab it, he grabbed my hair. El 7 de septiembre de 2019, Concepción Escalante, de 23 años, estaba trabajando sola en el negocio de seguros de su familia, AL Insurance Services, en Pomona, California, cuando su día tomó un giro violento. Escalante acababa de terminar de asistir a un cliente, un hombre que entró al negocio tranquilamente, pidió una cotización y afirmó que necesitaba recuperar su licencia de su auto. No había señales de advertencia. Era educado, sonreía y hablaba solo español. Nada en él parecía sospechoso. Pero cuando el hombre regresó unos 30 minutos después, estaba armado con un cuchillo y exigió dinero. La situación escaló rápidamente. El hombre intentó tomar el dinero del escritorio de Concepción, pero ella no estaba dispuesta a permitirlo. Las cámaras de vigilancia mostraron al hombre, usando una camisa amarilla y jeans, tomando a Escalante por el cabello y golpeándola contra una estantería. Luego la arrastró por el piso de madera en un intento brutal de intimidarla, pero Escalante se negó a convertirse en otra víctima silenciosa. A pesar del peligro, Escalante luchó, forcejeó con el hombre por el cuchillo, eventualmente dándole un puñetazo en la ingle. La pelea se intensificó encima de su escritorio mientras ella intentaba arrebatarle el arma. Después del forcejeo, el hombre tomó el dinero que pudo, entre $900 y $1,000, y huyó de la escena. Escalante aún trató de perseguirlo después, sin querer dejar que escapara sin resistencia. Al final, sufrió un corte en el pecho, pero permaneció de pie. La confrontación violenta fue captada por completo por el sistema de vigilancia del negocio. Las imágenes luego mostraron cuán cerca estuvo la situación de volverse mortal y cómo los instintos de Escalante la impulsaron a luchar. Después del incidente, la policía de Pomona publicó detalles sobre el sospechoso. Era descrito como un hombre latino de unos 40 años, de 1,67 m, alrededor de 68 kilos, con cabello castaño, ojos castaños, un bigote y preferencia por jeans y gorras de béisbol o sombreros de paja. La policía también lo vinculó con otros 3 robos a mano armada en estaciones de gasolina locales, donde utilizó el mismo método: blandir un cuchillo y exigir dinero. El patrón de violencia del hombre sugería una serie de delitos dirigidos, siendo el negocio de Escalante su parada más reciente. Las autoridades utilizaron las imágenes del negocio de Escalante como parte de su investigación. El video no solo captó la agresión, sino que también proporcionó imágenes claras de la apariencia del sospechoso, lo que ayudó en la concientización pública y en la búsqueda del hombre. Según los informes más recientes, el ladrón aún no había sido detenido. Antes del ataque, Concepción Escalante pensó que simplemente habría entregado el dinero si alguna vez enfrentaba una amenaza así. Sin embargo, en el momento, Escalante supo que no dejaría que el hombre se fuera sin intentar obtener su venganza. Julio de 2018, el hermano de Norhayati Jafar, Muhammad Jafar, fue agredido por Muhammad Faisal Omar y su hermana, Nur Farahtika Omar. Aunque pensaron que habían escapado, no tenían idea de lo que Norhayati tenía planeado para ellos. Norhayati Jafar creció en Singapur con un fuerte sentido de lealtad familiar. Como una de varios hermanos, ella era particularmente protectora de su hermano menor, Muhammad Putera Shafiela Jafar. No se sabe mucho públicamente sobre su vida temprana o antecedentes, pero para 2018 ya estaba bajo una orden de supervisión de drogas de 2 años debido a delitos previos relacionados con metanfetaminas. Se le requería presentarse para pruebas de orina 2 veces por semana, pero había dejado de hacerlo en docenas de ocasiones. Del otro lado estaban Muhammad Faisal Omar y su hermana, Nur Farahtika Omar. Ambos estaban en sus 20s, y no había indicios en los documentos judiciales de que tuvieran condenas previas o antecedentes penales antes del incidente que involucró al hermano de Norhayati.
A principios de julio de 2018, los hermanos Omar participaron en un violento ataque contra el hermano menor de Noor Hayati. El video, ahora eliminado, fue compartido ampliamente en Facebook. Mostraba al señor Faisal y a varios familiares agrediendo al señor Putera, mientras la señora Farahtika se quedaba mirando sin intervenir. El video se difundió rápidamente, desatando indignación y marcando el camino hacia una violenta venganza. El 7 de julio de 2018, durante una celebración de Hari Raya en su departamento en Spooner Road, Noor Hayati vio el video de su hermano siendo golpeado. Furiosa y profundamente afectada, decidió que la justicia tenía que ser impartida personalmente. En cuestión de horas, puso en marcha su plan. Invitó al señor Faisal y a la señora Farahtika a su departamento con el pretexto de continuar con las festividades de Hari Raya y discutir un asunto urgente. No tenía intención de hablar. Su verdadero objetivo era la represalia. Noor Hayati también reclutó a 2 personas para ayudar a ejecutar su plan. Su hermano mayor, Muhammad Bakhtiar Jafar, aceptó participar. También estuvo involucrada su amiga Nur Hanifa Jumaat, quien también había visto el video y dijo considerar al señor Putera como familia. A Nur Hanifa se le indicó que hirviera agua antes de que llegaran los invitados y que grabara todo el evento con un teléfono móvil. El grupo finalizó sus preparativos cuando se acercaba la medianoche. Alrededor de las 12:30 am del 8 de julio de 2018, el señor Faisal y la señora Farahtika llegaron al departamento con 2 amigos. Tan pronto como entraron, Noor Hayati cerró con llave la reja metálica de Minasi tras de ellos. Los 2 amigos lograron huir casi de inmediato, pero los 2 hermanos quedaron atrapados. Lo que siguió fue un ataque calculado y brutal. Noor Hayati tomó una jarra de agua recién hervida y la vertió directamente sobre el cuello, la espalda y la oreja derecha de la señora Farahtika. Luego la golpeó con la misma jarra y continuó golpeándola con un palo de bambú. Bakhtiar se enfocó en el señor Faisal, quien se hizo ovillo mientras era pateado y golpeado. La señora Farahtika finalmente logró escapar del departamento. Con ella fuera, Noor Hayati centró toda su atención en el señor Faisal. Juntos, Noor Hayati y Bakhtiar arrastraron al señor Faisal hacia una esquina. Noor Hayati lo golpeó repetidamente con el palo de bambú, mientras Bakhtiar estrelló su cabeza 2 veces contra el reposabrazos de madera de una silla. En un momento, Noor Hayati vertió otra ronda de agua caliente sobre el lado izquierdo del cuerpo del señor Faisal. Él gritó y saltó de dolor, logrando escapar por la salida trasera. Noor Hayati y Bakhtiar lo persiguieron brevemente, mientras Nur Hanifa seguía grabando el incidente. Toda la agresión duró unos 4 minutos. Las heridas resultantes fueron graves. El señor Faisal sufrió quemaduras de 2º grado en el 4.5% de su cuerpo. La señora Farahtika también sufrió quemaduras de 2º grado, además de moretones y sensibilidad en el hombro y el cuello. El señor Faisal no buscó ayuda médica de inmediato, pero visitó a un médico 5 días después. Los documentos judiciales más tarde confirmaron que el video del ataque de venganza, grabado desde múltiples ángulos por Nur Hanifa, era tan gráfico que nunca fue publicado al público. Aún así, fotografías de algunos segmentos circularon en línea y atrajeron una gran atención. Las autoridades también investigaron rápidamente el incidente. Para abril de 2019, la policía había localizado y arrestado a Noor Hayati después de observarla comportarse de manera sospechosa en el área de Spooner Road. Se descubrió que nuevamente había consumido metanfetamina solo días antes. Mientras estaba en libertad bajo fianza, fue arrestada una vez más el 12 de marzo de 2020 por dar positivo en la prueba de la misma droga. Admitió que la metanfetamina le había sido entregada por un conocido de paso y que la había consumido mezclándola con su jugo de naranja. El 13 de octubre de 2020, Noor Hayati Jafar fue finalmente sentenciada a 5 años y 4 meses de prisión. Se declaró culpable de un cargo por causar daño voluntariamente con una sustancia caliente y de 3 cargos relacionados con drogas. Otros 3 cargos, incluido uno por el agua caliente vertida sobre la señora Farahtika, fueron tomados en consideración para la sentencia. Por ley, los infractores condenados por causar daño con sustancias calientes pueden ser condenados hasta a 7 años de cárcel y multados. También es posible el azotamiento, aunque las mujeres en Singapur están exentas del castigo corporal. Los castigos no terminaron con Noor Hayati.
ya que sus cómplices también fueron juzgados por separado. Nur Hanifah Jumaat fue sentenciada en enero de 2019 a 1 año y 3 meses de cárcel. Admitió haber hervido el agua y filmado el ataque. Bakhtiar fue sentenciado a 10 semanas de prisión en 2020 por su papel en la violencia. A pesar de la brutal naturaleza de la venganza, el tribunal sostuvo que tomar la justicia por mano propia no podía ser tolerado. Sin embargo, los detalles sobre la agresión contra el hermano menor de Noor Hayati y sobre si el señor Faisal o sus familiares enfrentaron consecuencias legales por el ataque nunca fueron revelados en los registros judiciales. En agosto de 2002, Aku Yadav, quien era un temido gánster indio, violó a una chica y pensó que se saldría con la suya como siempre lo hacía. Bueno, esta fue la última vez que Yadav aterrorizó a alguien, ya que las mujeres de la comunidad se levantaron en represalia. Bharat Kalicharan, ampliamente conocido como Aku Yadav, aterrorizó el barrio de chabolas de Kasturba Nagar, en Nagpur, Maharashtra, durante más de una década. Nacido en 1971, Yadav creció en un vecindario pobre, lleno de crimen y hogar de 2 pandillas rivales. Así que, a principios de la década de 1990, Yadav se había convertido en una de las figuras más temidas, liderando una pandilla responsable de violaciones en serie, extorsión, asesinatos en serie y tortura. El reinado de terror de Yadav comenzó en 1991 con una violación grupal, marcando el inicio de 13 años de violencia descontrolada. Él y sus asociados atacaban a mujeres y niñas, usando la violación como arma para intimidar y castigar a quienes se resistían a sus exigencias. Sus víctimas sumaban más de 40 mujeres y niñas de las 300 familias que pertenecían a la comunidad en ese momento. De hecho, los residentes del barrio de Chabolas afirmaban que en cada otra casa vivía una víctima de violación. Eso no era todo. Yadav también extorsionaba dinero, invadía casas y asesinó al menos a 3 personas. A pesar de numerosas denuncias, la policía hizo la vista gorda ante sus crímenes, ya que Yadav sobornaba regularmente a los oficiales con dinero en efectivo y alcohol. Esto le permitió operar con confianza, explotando las vulnerabilidades de la comunidad predominantemente Dalit, que enfrentaba discriminación sistémica por caste y abandono por parte de las autoridades. En agosto de 2004, Yadav violó a una chica e intentó extorsionar dinero de otra víctima. Cuando una mujer de 25 años llamada Usha Narayane denunció sus acciones a la policía, él respondió amenazando con arrojarle ácido y violarla en grupo. Sin embargo, Narayane se resistió, llegando incluso a amenazar con volarse a sí misma y a sus atacantes usando el gas de su casa. Su desafío inspiró a la comunidad a levantarse contra Yadav. Cientos de residentes armados con piedras y palos atacaron a él y a su pandilla, lo que finalmente llevó a su rendición. Temiendo por su vida, Yadav se entregó a la policía el 7 de agosto de 2004, buscando su protección. Tras su entrega, Yadav fue acusado y puesto bajo custodia policial. Sin embargo, su detención hizo poco para aliviar los temores de los residentes de Kasturba Nagar, quienes creían que el historial de Yadav de sobornar a las fuerzas del orden garantizaría su liberación. De hecho, el 8 de agosto de 2004, apenas sobrevivió a un ataque mientras era escoltado al tribunal. El 13 de agosto de 2004, Yadav compareció ante el Tribunal de Distrito de Nagpur. Su llegada fue recibida con ira y expectación, ya que casi 200 mujeres del barrio de Chabolas se reunieron para presenciar las actuaciones. Yadav, que estaba tan seguro de ser absuelto, provocó a sus víctimas llamando prostituta a una de las mujeres. Esta provocación resultó ser el punto de quiebre. A medida que las tensiones aumentaban, una de las víctimas de Yadav se quitó la sandalia y lo golpeó, gritando que no podían seguir viviendo juntos. Sus acciones desencadenaron una reacción espontánea entre las mujeres presentes. Estas mujeres eran víctimas ellas mismas o madres de las víctimas de Yadav. Superando a los guardias y a los funcionarios, le arrojaron chile en polvo a la cara a Yadav, dejándolo indefenso. Fue casi como si las mujeres hubieran planeado la venganza, ya que estaban armadas con cuchillos de cocina y otras armas improvisadas. Con estas, atacaron a Yadav y lo apuñalaron al menos 70 veces. No se detuvieron ahí. También mutilaron su cuerpo, cortándole el pene antes de matarlo en un espeluznante acto de venganza. Curiosamente, las mujeres involucradas no hicieron ningún intento por huir de la escena y asumieron colectivamente la responsabilidad del asesinato.
De hecho, cientos de residentes, incluyendo aquellos que no estaban presentes en el tribunal, apoyaron a las mujeres e incluso confesaron el asesinato. Al principio, varias mujeres fueron arrestadas por el asesinato. Sin embargo, la indignación pública y el creciente apoyo a las acciones de las mujeres, incluyendo el de un juez retirado del Tribunal Superior, llevaron a su eventual absolución. El juez declaró que las mujeres no habían tenido otra alternativa debido al constante fracaso de la policía para protegerlas. Man who plotted the murder of his ex-girlfriend and then killed her on a busy city sidewalk will be sentenced. En junio de 2017, Dale Williams tendió una trampa a su exnovia con la intención de asesinarla. Poco sabía que este acto cambiaría por completo el curso de su vida, ya que los hijos de la víctima le enseñaron una lección que nunca olvidaría. Dale Williams, de 62 años, tenía un historial de relaciones turbulentas, incluida una con su exnovia, Elizabeth Pledger Stewart. Elizabeth, conocida como Tammy, era madre, hermana, tía y amiga, y extendía su amor a quienes lo necesitaban. El 15 de junio de 2017, Williams planificó cuidadosamente un ataque contra Pledger Stewart. Esperó más de 45 minutos a que ella pasara conduciendo de camino al trabajo. Cuando pasó, Williams chocó deliberadamente contra su vehículo en Market Street, en Youngstown, Ohio. Cuando Elizabeth salió de su auto, Williams procedió a dispararle múltiples veces a plena luz del día, hasta que su arma quedó vacía. Los testigos describieron el asesinato como despiadado y dejó a la comunidad en estado de shock. La policía llegó rápidamente y detuvo a Williams en la escena. Más tarde, él confesó el asesinato, horrorizando aún más a la familia y a los amigos de Elizabeth. Tras su arresto, Williams enfrentó cargos de asesinato agravado. El juicio reveló su premeditación y falta de remordimiento, como lo evidenciaban su confesión y las circunstancias del crimen. El 11 de julio de 2019, durante la audiencia de sentencia, las tensiones llegaron a un punto de ruptura. Mientras la hermana de Elizabeth se preparaba para dar su declaración de impacto como víctima, los hijos de la víctima, Jerome Stewart, de 23 años, y Anthony Dees, de 30, lanzaron un ataque contra Dale Williams. Jerome saltó por encima de una mesa y se abalanzó sobre Williams, arrastrándolo al suelo. Anthony tampoco se quedó atrás, ya que se unió al ataque, lanzando puñetazos mientras los oficiales luchaban por intervenir. La escena fue caótica, con los alguaciles usando una pistola paralizante sobre Jerome para someterlo. Los miembros de la familia también gritaban a los hombres en un intento de detener la pelea. Y poco después, la sala del tribunal cayó en el caos. Williams resultó herido durante la agresión y fue llevado al hospital para ser evaluado. Como resultado, su sentencia fue pospuesta debido al incidente. Jerome Stewart y Anthony Dees fueron arrestados más tarde. Anthony Dees and Jerome Stewart will now be in court on Monday. Right now, they're in the Mahoning County Jail facing assault and contempt of court charges. Cada uno fue sentenciado a 30 días de cárcel por sus acciones. Sin embargo, a pesar de los cargos, muchas personas sintieron compasión por ellos y compartieron su enojo hacia el hombre que mató a su madre. El 15 de julio de 2019, el tribunal se reunió nuevamente bajo estrictas medidas de seguridad. Esta vez, una docena de alguaciles fueron asignados a la sala para prevenir más interrupciones. La familia de Elizabeth expresó su duradero dolor durante las actuaciones y su tía, Janet Dees, se disculpó por el estallido anterior. Curiosamente, cuando la jueza le preguntó a Williams si tenía alguna declaración final, él eligió permanecer en silencio. Poco después, la jueza Maureen Sweeney lo sentenció a 23 años a cadena perpetua por el asesinato de Elizabeth Pledger Stewart.